Hace unos 15 años decidí comprar mi primer auto, por lo tanto, ahorré durante unos meses lo que me daban de dinero para ir a la universidad. A mí siempre me gustaron los autos clásicos y sobre todo, de marcas americanas porque se me hacían bastante potentes. Además, en mi familia siempre hubo de estos autos, por lo tanto decidí comprar uno de ellos. Cuando tuve una cantidad considerable de dinero, comencé a buscar en los periódicos locales y entre las calles de la colonia donde vivía, autos que estuvieran abandonados. Mi ilusión era arreglarlo desde cero, pues en mi familia siempre se arreglaron autos antiguos y esta vez no sería la excepción. Dediqué tiempo a buscar con mi hermano por unas semanas hasta que, en una de las calles, vi a lo lejos un auto rojo bastante quemado de la pintura e interiores desgastados. Era un Ford Mustang que en el vidrio trasero tenía el signo de venta. Emocionado, me dirigí a tocar en una de las casas que estaban atrás del coche y solicitar información. Corrí con suerte, era ahí donde habitaba el dueño. En el momento que abrieron la puerta, salió un señor de mediana edad y me confirmó que, efectivamente, el auto estaba en venta. Además, al momento me causaba cierta nostalgia, porque en mi casa ya había habido 4 autos como este de diferentes años pero del mismo diseño y modelo. El señor afirmó que el auto funcionaba correctamente y me invitó, sin pensarlo mucho, a dar una vuelta en él. Sin embargo, yo sabía que no llevaba el dinero completo pues había ahorrado solo la mitad de lo que él pedía. En realidad, al terminar de dar la vuelta regresamos a su casa y le comenté que no tenía el dinero completo. Entonces, mi hermano intervino y pidió al dueño darme la oportunidad de irle pagando, pues yo todavía seguía estudiando y solamente contaba con el dinero que mis papás me daban para la escuela. El señor estuvo pensativo durante aproximadamente 30 interminables segundos, después de los cuales, con la cabeza asintió aceptando la propuesta, con lo que fijamos la cuota mensual para liquidar el auto. Fue un gran día para mí, había comprado mi primer auto. Y no era cualquier auto, tenía un Mustang. Desbordando felicidad, al llegar con él a mi casa, me dispuse a limpiar y a tirar todo lo que había dentro. En la guantera estaba guardada la tarjeta de circulación y la tomé para revisarla. Fue cuando noté que a un lado de esta había una mancha rara que estaba ya bastante pegada. No hice mucho caso, pues pensé que era algún tipo de pegamento o sustancia que por el tiempo mismo se había endurecido en esa pieza y al día siguiente por la mañana, bajé inmediatamente a ver mi auto, lo abrí, arranqué el motor y lo dejé prendido por un momento para disfrutar su potente sonido. Al tiempo, la radio se prendió. Pero pensé que era normal que esto sucediera pues, creí que alguno de los dueños conectó esa radio directamente al switch de encendido y al girar la llave para prender el auto, la radio también lo hacía. Apagué el auto, pero la radio no se apagó. Entonces ubiqué el botón de apagado para desactivarla, no hubo éxito a pesar de intentar algunos minutos. Con el propósito de encontrar una solución, abrí el cofre y desconecté la batería, me volví a acercar al interior del auto pero la radio seguía prendida, desafiando cualquier pensamiento lógico. Después de un momento y decidido a ir por unas pinzas para cortar los cables que unían la radio al cable de corriente, ésta se apagó sin más. Aún así y sin salir de mi asombro, me dirigí corriendo al lugar donde guardaba la herramienta, tomé unas pinzas y corté el cable de corriente que conectaba el estéreo. Mi entusiasmo por el auto no mermó, y poco a poco le iba haciendo ciertas mejoras, acordes con mis posibilidades. A veces, cuando yo llegaba de la escuela, observaba desde lejos que en el lugar donde estaba estacionado mi auto y dentro de él se veía una sombra, como si alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto. Sin embargo, yo creía que se trataba de las cabeceras que los asientos tenían y que desde lejos daban la ilusión de ser la cabeza de alguien sentado. Así pasó un par de meses hasta que pude realizar los pagos que adeudaba para poder circular dentro de mi ciudad. Ya con los papeles en regla, decidí salir por primera vez a visitar a mis amigos para podérselos presumir. Llegué a casa de un amigo en donde nos reuníamos varios. Cuando me acerqué mis amigos ya estaban fuera de la casa reunidos,
voltearon a ver el auto y cuando me fui acercando me saludaron con sorpresa. Pues nunca antes había tenido un auto propio. Descendí y saludé al grupo, pero uno de ellos me preguntó quién venía conmigo, porque me comentó que, cuando aún estaba alejado de ellos, vio que alguien me acompañaba. Respondí que venía solo, pues quería presumirles lo que me había comprado. Sin embargo, la pregunta me mantuvo inquieto durante toda la velada y de cuando en cuando miraba hacia el auto, esperando no encontrar más esa silueta. Comenzamos a jugar y pasaron las horas bastante rápido. Al ver en mi reloj que eran las 8 de la noche, decidí despedirme de ellos, pues no sabía si las luces funcionaban correctamente y no quería arriesgarme. Me subí rápidamente a mi auto, lo encendí, activé las luces y éstas prendieron. Avancé aproximadamente unos 100 metros y sentí que el auto quería apagarse. Inmediatamente pensé que le faltaba gasolina y que el marcador de esta no funcionaba. A los pocos metros el auto se me apagó. Giré la llave y lo pude prender de nuevo, con una sorpresa bastante desagradable, pues al momento de que prendí las luces, la radio nuevamente se prendió. Inmediatamente me orillé y me bajé del auto, pues no sabía cómo había pasado, debido a que yo había cortado el cable de corriente del estéreo. Me quedé sobre la calle un momento, pensando qué es lo que había sucedido, pero recordé que cada vez era más tarde y mis papás me regañarían por no llegar a la hora que me habían establecido. Subí un poco desconfiado al coche y en el momento en que entré a él, con el rabillo del ojo observé que en el asiento del copiloto había alguien. Giré la cara para ver bien al ocupante. Mi sorpresa fue bastante grande al descubrir que el lugar estaba vacío. Prendí el auto de nuevo, pero esta vez la radio no se prendió. Conduje hasta mi casa un poco desconcertado. Pensé que había sido un juego de mi mente el haber visto a alguien sentado y además haber escuchado la radio prendida. Llegué a mi casa y estacioné mi auto fuera, reflexionando mientras me dirigía a la entrada. Esa noche no dormí, lo sucedido a lo largo del día había sido demasiado intenso. En otra ocasión, durante la madrugada, empecé a escuchar que alguien tocaba el claxon afuera de mi casa. Después de unos 10 minutos de estar escuchando continuamente el ruido, decidí bajar a la calle para encarar al inoportuno y pedirle que se callara, puesto que no me dejaba dormir. Abrí la puerta de la calle y observé que las luces de mi auto estaban prendidas y el claxon sonaba intermitentemente. Corrí por las llaves pensando que la batería estaba haciendo corto con el cofre, ocasionando el percance. Abrí rápidamente el capó y me di cuenta de que la batería estaba desconectada, pues era lo que solía yo hacer para que no se descargara. Mi sorpresa fue que, mientras buscaba el desperfecto, las luces se apagaron y el claxon dejó de sonar como por arte de magia. Inmediatamente cerré el auto, quité las llaves y corrí hacia dentro de mi casa, pues esto claramente ya no era normal. No podía ser posible que la radio se prendiera cuando ya estaba desconectada y además, las luces y el claxon se activaran sin la batería conectada. Esta serie de acontecimientos mantuvo a mi mente trabajando toda la noche y me ocasionó insomnio, logrando conciliar el sueño casi al amanecer. Al despertar, y restando importancia a lo sucedido, salí apresuradamente a la calle, conecté la batería del auto, lo encendí y me dispuse a revisar que todos los niveles estuvieran correctos. Procedí a bajar el cofre, y al hacerlo, observé claramente la figura de una persona de género masculino sentado en el asiento del copiloto. Me exalté bastante, pues pensé que esa persona se había quedado dentro del auto a dormir o quería robárselo. Tomé uno de los tubos con el que sostenía el cofre para que no se cerrara y fui a confrontarlo. Al asomarme por el lado del chofer, vi que el asiento del copiloto estaba vacío y en una inspección rápida, noté que nadie estaba dentro del auto. Un sudor frío llenó mi cuerpo. No era humanamente posible que el invasor pudiera huir sin que yo lo notara. Ese mismo día ya no utilicé mi auto y decidí quedarme en casa. Mi mamá me observó un poco nervioso y me preguntó si todo estaba bien. Yo le respondí que más o menos, y le conté lo que había pasado. Mi mamá, con una expresión de confusión, me dijo: ¿acaso me estás diciendo que nadie te acompaña en el auto? Cada vez que te alejas de la casa y yo salgo para observarte,
veo a alguien sentado a tu lado. Le dije que no era posible, pues no había quien pudiera subir a mi auto. Eso me dejó pensando toda la tarde en qué es lo que sucedía. No era solo yo quien veía a alguien en el auto. También mis amigos, de quienes podría pensar que era una broma de mal gusto, y mi madre, que se quedó muy preocupada después de nuestra charla. Como nunca antes me había ocurrido nada semejante, no sabía qué hacer, así que recurrí a mi mamá y le pregunté qué podía hacer en este caso, que ya me ponía nervioso de solo pensar en tener que usar el auto y volver a ver a alguien sentado a un lado mío o escuchar prenderse la radio. Mi mamá me sugirió venderlo, porque desde que llegó a la casa ella no estaba tranquila. Quizá no era la solución que esperaba. Yo no quería deshacerme del auto que tanto esfuerzo me había costado, así que dije que seguramente era porque estaba viejo, pero poco a poco le iba a arreglar e iba a quedar como nuevo. Pasaron algunos días y ya no volví a experimentar nada raro. Poco a poco agarraba más confianza y manejaba el auto más seguido. Un día en las reuniones de mis amigos quedamos de ir a visitar un lugar un poco alejado de donde vivíamos, para poder hacer un día de campo, y decidimos llevar mi auto, pues yo era el único que tenía en ese momento. Ellos emocionados y por ser la primera vez que saldrían lejos en el auto de uno de sus amigos prepararon todo y decidimos irnos. Al auto solamente le cabían 5 ocupantes, 3 atrás, 1 enfrente y el chofer, que en este caso era yo, pero éramos 6 amigos, entonces uno decidió ir un poco apretado en el asiento trasero. Íbamos cantando y contando anécdotas. Algunas historias chistosas que nos había pasado juntos y algunas experiencias amorosas que habíamos tenido con nuestras parejas, cuando de repente y a mitad de camino el coche se apagó y por más que intentamos volverlo a encender no lo logramos, a pesar de que 3 de nosotros sabíamos de mecánica. Así que tuve que hablarle a mi hermano para que me remolcara en su camioneta, de nuevo hasta mi casa, y nuestro día de campo se echó a perder por completo. Esperamos ahí hasta que mi hermano llegara, aproximadamente unas 3 horas. Cuando llegó atamos el auto de la parte delantera a la parte trasera de la camioneta para poder ir arrastrándolo. Yo me fui manejando el auto, pues tenía que dirigirlo para que no se fuera de un lado a otro, y también para poderlo frenar en caso de que mi hermano también frenara en la camioneta. Casi al llegar a la entrada de la colonia en donde vivo, el auto de la nada volvió a prender. Fue inexplicable porque el switch del auto estaba en una posición en la cual el auto no puede encender, pero sí dejar desbloqueado el volante para poder moverlo de un lado a otro. Me asomé por la ventana y le grité a mi hermano que se detuviera, pues el auto ya había arrancado. Mi hermano se detuvo, vio que el auto funcionaba de nuevo y quitó la cuerda con la que iba remolcándolo. Cuando llegué a mi casa, traté de apagar el auto para poderme bajar y no lo logré. En ese momento pensé que el switch era el que se había descompuesto y volví a abrir el cofre y desconectar la batería, pero no funcionó. El coche seguía prendido. Esperé unos minutos pues sabía que el alternador ocasionaba que el coche no se apagara, mientras se terminaba la energía que había almacenado. Sin embargo, pasaron aproximadamente 10 minutos y el auto no se apagó. Desconectamos fusibles y varios cables que iban directamente al motor, pero este seguía funcionando. Para ese momento, mis amigos estaban bastante alterados y gritaban que este auto estaba poseído o embrujado, pues no podía ser posible que con lo que habíamos hecho continuara encendido. Unos segundos después el auto se apagó sin que nadie hiciera nada más. Fue entonces que empecé a creer que verdaderamente el auto estaba poseído, puesto que nada de lo acontecido tenía una explicación razonable. Decidí venderlo y para esto quise darle una limpieza profunda, con la intención de que la primera persona que viniera a verlo se lo llevara de inmediato, pues no iba a esperar a que me sucedieran más cosas sobrenaturales o que poco a poco fueran más graves. Cuando levanté la alfombra de la parte delantera, justo donde el copiloto pone sus pies, vi una mancha oscura en el relleno que hay entre la lámina del piso y la alfombra. Se me hizo raro que ahí existiera una mancha y pensé que era aceite. Sin embargo, la consistencia de esta mancha era seca y dura. Me acerqué un poco más para observar bien la mancha y me di cuenta que era sangre de mucho tiempo. Volví a acomodar la alfombra,
bastante inquieto por el descubrimiento, y me puse a pensar qué había sucedido para que hubiera sangre ahí. Al instante recordé que a un lado de la tarjeta de circulación, justo en la guantera, había una mancha similar a la que había en el piso. Abrí rápidamente la guantera. Observé con mucha atención y me di cuenta de que también era sangre. Rápidamente humedecí un trapo y logré quitarla, no sin varios minutos de arduo trabajo. Afortunadamente, la mancha que estaba debajo de la alfombra no era visible, por lo tanto, le puse el signo de pesos y ese mismo día por la tarde, tocó el timbre de mi casa un señor que preguntó. En cuanto estaba vendiendo mi auto, yo le di un precio bastante razonable e inmediatamente el señor cerró el trato con el papeleo correspondiente. Le di las llaves y se llevó el auto. Ya no quise saber del Mustang, aunque conocía al señor y sabía que era un vecino. La casualidad quiso que un día, al salir a barrer la calle, me topara con el nuevo dueño. Pasó caminando con un garrafón y le pregunté qué sucedía y él me comentó que el auto se le había apagado. Al parecer se le había quedado sin gasolina. Yo, con el sentimiento de culpa, le comenté de lo que había visto debajo de la alfombra y en la guantera. Él me dijo que no me preocupara, que sabía que era un auto viejo y probablemente dentro de este había muerto algún animal, y dejó la marca de sangre en ambos lados. Eso me dejó a mí un poco más tranquilo y ya no comenté nada más. El hombre se retiró y fue la última vez que lo vi. Casi me había olvidado de la mala experiencia con el Mustang, cuando semanas o meses después del encuentro con el señor, vi a su esposa bastante triste y demacrada. Le pregunté si estaba bien, y ella me comentó que su esposo había tenido 10 días atrás un accidente fatal en el auto que yo le vendí, que según los peritos habían comentado que alguien venía con él y le hizo perder el control. Sin embargo, nunca encontraron a la segunda persona con la que ellos creían que viajaba. Guardé silencio por respeto a su dolor y en memoria de aquel hombre desafortunado. Pero no pude evitar traer a mi memoria toda la pesadilla que fue ese auto y agradecí al universo no haber sido yo quien perdiera la vida entre sus fierros. Relato escrito y adaptado por Hugo de Gante.